Tenemos cara de dormir. Ahí estábamos, 9 y 9 minutitos en toda la República Argentina. En el bonus track de Día Arriba nos pasamos un poquitito, pero tenemos una nota lindísima para compartir con vos. Ahí del otro lado ya está conmigo, sentada aquí en la mesa del programa, Silvina Premat, quien es autora, o autor, depende, ahora viste que se puede decir de una forma u otra, de este libro que es Pepe el cura de la villa, un libro de una persona que recién le comentaba, Silvina, me tocó conocer en la Asunción del Papa, ahí en Plaza de Mayo, cuando se juntaron enfrente a la catedral. Y me pareció un tipo de una sencillez formidable, que me sorprendió muchísimo. Sí, sí. Sabes que justo esa sorpresa también me la llevé yo cuando lo conocí en 2009, cuando dio a conocer que había sido amenazado de muerte. Sí. Y fue en una conferencia de prensa larguísima donde había muchísimos periodistas. Sí. Yo estaba como periodista también y como quería tener una palabra, todos los periodistas queríamos de grabarle personalmente a él. Y entonces me quedé y fue una conferencia de prensa larguísima. Él repetía con cada periodista y justamente esta sencillez, esta serenidad que él tenía para afrontar esto y para volver a repetir lo mismo y para responder las preguntas de nuestros colegas, es lo que a mí me hizo surgir esta curiosidad por conocerlo más, ¿no? Sí. Por saber cómo era y cómo había llegado a este lugar. En ese momento tenía 47 años. Y con esa serenidad, esa simplicidad, y por eso hice, después, bueno, este fue el puntapié para empezar el libro. Para empezar el libro. La investigación. Quiero que me cuentes porque lo seguiste, estuviste con él mucho tiempo, te contó algunas cosas, me imagino la gente misma te dirá un montón de cosas porque es extremadamente sociable. Una figura que, la verdad es esta, socialmente, públicamente, desde lo macro, hasta ahora el Papa Francisco no tenía mucho la iglesia. La verdad que siempre, por lo menos el cura o la parte eclesiástica, eran un poco intocables, parecía. Hay, por supuesto, siempre hay, digamos, curas y gente muy abocada a la religión, muy cercana, pero generaba esa impresión. A partir de Francisco o Jorge Bergoglio, como me gusta llamarlo a mí, creo que hay un acercamiento mucho más profundo hacia la gente, un ida y vuelta directo, y me parece que lo de Pepe es esto. Claro, sí. Y esa fue como la coincidencia histórica, ¿no? Sí. Porque es cierto que hay muchos libros que se sacan a partir de la realidad y la realidad misma es como que lo necesita al libro. Como fue otro que yo escribí, que se llama Curas Villeros, que fue en el 2009. A partir de la amenaza, ahí escribirse para responder a la pregunta de quiénes son estos sacerdotes que viven en las villas, que están trabajando con el tema del Paco y con todas las necesidades de la gente de la villa. Para eso salió ese libro, pero este surgió más por esta curiosidad que me nació allí, escribí ese libro y después en 2011 me aboqué a investigar sobre la trayectoria de él. Y entonces trabajé 2011 y 2012, sí, lo entrevisté a él, como vos me decías, hablé mucho con él y también con gente que lo conoció y que compartió distintos momentos de su vida. Entonces llegué a entrevistar a un centenar, es decir, a 100 personas, porque quería recorrer cada periodo de su vida. Y como es una realidad bastante presente, tengo todos los testigos, ¿no? Contaba con esto, que es una ventaja y también una desventaja, porque están todos. Entonces te tenía que poner un límite donde dejar de entrevistar, ¿no? Y bueno, y así fue que lo conocí y así fue que surgió esto que es toda su vida, ¿no? Hasta ahora. Contame quién es él. Se llama José María de Paola. Es cierto. Y nació en Bursaco, el mayor de una familia, de una pareja que se había casado el año anterior, es decir, la mamá quedó embarazada allí mismo enseguida de casarse. Y entonces el matrimonio tenía 1 año y la mamá trabajaba en la Comisión de Energía Atómica. Después que él nació, a los 2 años dejó de trabajar, era empleada administrativa, muy jovencita, y el papá trabajaba en el Banco Central, y cuando él nació, le dijo a la esposa que quería ver la posibilidad de progresar y de estudiar algo, y se puso a estudiar medicina. Trabajando en el banco, estudió medicina y se recibió, es decir, se recibió de médico cuando el padre Pepe tenía 10 años.
y para entonces ya había tenido otro hermanito y vivían en Caballito. Se habían mudado a los 3 años. Cuando él tenía 3 años se mudaron a Caballito y desde entonces vivió siempre en Caballito. No iba a la iglesia, es decir, no iba a una parroquia, fue a tomar la comunión, se preparó para la comunión, después, pero no era un chico que estaba todo el tiempo en la parroquia, como que se hace otras realidades, ¿no? Después estudió en el Damaso Centeno, en el colegio secundario que es el Instituto Social Militar, donde estudiaron también Charly García y Nito Mestre, unos años antes que él. Entonces, eso fue, él entró en el 75 al secundario y en el 76 fue la dictadura, el golpe de Estado. Quiere decir que él vivió los años de la dictadura en este contexto, donde había con compañeros que eran hijos de militares, y él no, su familia no tenía nada que ver, digamos, era el secundario que estaba en el barrio y que mejor le convenía. Allí en el secundario es donde él conoció a un sacerdote que se llama Raúl Perrupato y todavía vive, tiene 81 años y sigue siendo el capellán del colegio Damaso Centeno como era entonces. Él se fascinó con la propuesta de este sacerdote que invitaba a los alumnos del colegio a un grupo juvenil y a un grupo para hacer campamentos en Bariloche. Y así el padre Pepe conoció la montaña y en la montaña, allí en un campamento, se le ocurrió esto de ser sacerdote. En ese momento él había ido a ver la película de Hermano Sol, Hermana Luna, de Franco Sefirelli, y así conoció la figura de San Francisco de Asís. Y cuando vio esta entrega total de un joven como él en ese momento, con unas circunstancias distintas, porque San Francisco era hijo de un comerciante de telas en el siglo XII y tenía mucho dinero, tenía muchas posibilidades él como joven. Y San Francisco deja todo para vivir con los pobres, ¿no? Y para ayudar a los pobres. Esta idea de misionero y de entrega total es lo que a él le quedó como idea de sacerdote. Y entonces terminó el secundario y empezó el seminario. Bueno, no sé si quieren les sigo contando, pero... Sí, no, me encanta también porque hay una pregunta, ¿no? Todo el tiempo dice, pero incluso hasta cierto estigma, ¿no? Dicen, bueno, me voy a hacer cura, me voy a hacer monja, queda como esa realidad. Y está bueno también saber cómo es la vida de cada uno para después tomar la decisión que toma y entregarse. Es una entrega muy importante, muy fuerte hacia los demás. En tomar esta posición. Y me contabas, se entrega con esta idea de quererse parecer a San Francisco. ¿Viste qué casualidad? Porque, sí, claro. Porque, bueno, yo ahí cuento, para hablar un poco del libro, claro. todo esto que estoy contando lo cuento en el libro pero recreado como con diálogos, y entonces reproduzco el momento en el que él le cuenta a los padres. Claro. Y mucho más llevadero, por supuesto. Claro. Bueno, yo intenté hacerlo. Sí, yo vi, pero además, la verdad es esta, lo estoy viendo, primero el libro está lindísimo y además tenés fotos, es como súper gráfico, digamos, eso la verdad está buenísimo. Sí, la idea era hacerlo accesible y contar esta historia como la historia de un porteño que es verdad, son todos hechos reales, pero que también pudo haber sido la de cualquier otro porteño, ¿no? Y lo que me decías de la idea de ser sacerdote, sí, cuando se le ocurrió esto, él incluso estaba de novio con una chica del colegio. Entonces se lo dijo al papá y el papá le dijo, bueno, pero si tenés esta decisión, se lo vas a tener que decir a tu mamá primero y a tu novia. Y sí, así fue, y así entró al seminario y fue verificando esta hipótesis, ¿no? Y bueno, y así siguió toda la historia. Durante el seminario fue la época de la Guerra de Malvinas, entonces él también quería ir a asistir como seminarista, a ayudar a los combatientes, no lo dejaron en el seminario, era una realidad muy compleja en la Argentina en ese momento y lo que fue la guerra. Claro. Entonces cuento todo esto. En el 84, cuando era el momento de auge de la teología de la liberación, él en el seminario tenía profesores que se interiorizó por conocerla y también por la teología del pueblo, que se llamaba la teología producida por teólogos argentinos, que está un poco en la base de lo que es la formación también del Papa, ¿no? De Monseñor Bergoglio. Y bueno, y así siguió su recorrido, empezó a ir a las parroquias como seminarista. A él lo mandaron antes incluso que a otros, porque como no tenía una vida parroquial, no conocía cómo era cómo se movía una parroquia. Claro. Entonces lo mandaron incluso antes.
Y allí empezó a revolucionar ya como lo conocemos ahora, ¿no? De atraer a jóvenes y a niños. Él siempre empezó a formar grupos con esta idea de ir hacia donde no llegaba la iglesia, ¿no? A visitar conventillos, a visitar los colegios públicos, también siguiendo las huellas de este sacerdote Raúl Perrupato, que también era el encargado de la pastoral secundaria. Entonces tenían esta idea de ir a los colegios públicos para llegar a chicos que quizás de otra forma no conocían la iglesia. Escribiste antes de un libro, recién lo decías, que era Curas Villeros. Sí. ¿Crees que la nueva generación de curas, de la figura de quienes hoy manejan el catolicismo ha cambiado y puede ser lo próximo que venga? Me parece como que desde ahí nace el cambio y entender ciertas cosas. Sí, yo me llevé esa sorpresa cuando los conocí al equipo de curas de Sacerdote para las Villas, que tienen este estilo que ahora está diciendo el Papa, que ahora el Papa está invitando a toda la iglesia a salir, a buscar al necesitado, a no quedarse. Ellos ya vienen viviendo así, intentando vivir esto. Como que entendieron, ¿no? Uh-huh. el esquema social. Sí, hay uno de los muchachos que entrevisté, sí. Ojo, no, porque después yo sé me van a perder del otro lado, digo. Entendieron, hay gente, y esto lo sé porque me ha tocado entrevistar, hay curas del interior que son, para mí, digamos, los más significantes, porque hay que estar en el interior en situaciones muy complejas. Esta gente que me estás contando vos, que se mete en el día a día, que vive su realidad y que está ahí para bancarlos y apoyarlos. Realmente y se encuentra con situaciones de todo tipo, digo, desde ese punto a todo lo que estamos viviendo ahora, siento como que hay una adaptación de la iglesia hacia la gente, que antes me parecía que era al revés. Claro, es lo que está marcando el Papa, ¿no? El Papa está marcando, salgan de la sacristía, salgan de sus grupos, no seamos autorreferenciales, dice, para el interno de la iglesia. Y estos sacerdotes venían ya viviendo así. Por eso yo lo digo en el epílogo del libro, que cuando estaba terminando de escribirlo fue la elección del Papa, y el Papa empezó a decir estas cosas a toda la iglesia, que era lo mismo que ya decía acá, como a nosotros, claro, a los porteños, ¿no? O a la gente de la Argentina. Y ahí entendí el sentido un poco de lo que venía haciendo yo, porque hasta ese momento yo creí que estaba contando la trayectoria de un sacerdote que hacía más visible la manera en la que vivían el sacerdocio varios más. Pero ahora, cuando el Papa está invitando a hacer lo mismo que están haciendo ellos, entiendo que esto puede servir para ver que es posible, ¿no? Que lo que el Papa está diciendo es una experiencia que se puede hacer, porque de hecho ya la están haciendo, claro, ya la están haciendo muchos. Bueno, debes tener miles de historias en el libro. ¿Cuál es la que más te marcó, la que más sentís como tuya? ¿Viste que hay alguna que te sentís identificado? Uno no sabe por qué a veces, o quizás sí, pero ¿cuál es la que...? Sí, hay varias que me tocaron mucho y que me sorprendieron mucho al descubrirlas, porque yo iba encontrando las historias en el relato, en las entrevistas con el padre Pepe, que le iba preguntando, y él se acordaba de alguna de las personas, y entonces yo le preguntaba cómo fue y me contaba. Algunas historias me las contó él y otras me las contó la gente. Y, por ejemplo, hay una que está la foto de... Hay una que es de un hombre, es decir, una señora en la parroquia le dijo al padre Pepe que había un hombre muerto, que había un hombre que estaba muerto en una casa. Y entonces dijimos, vamos a verlo, vamos a buscarlo, porque cuando llegó entraron a la casilla cerca del riachuelo y no estaba muerto, estaba borracho y estaba dormido. Al lado sí había otra persona muerta. Entonces ellos empezaron a cuidarlo, a darle de comer, obviamente lo llevaron a atención médica, y fue uno de los primeros abuelos, le llama el padre, a los hombres solos, un poco mayores, que viven dentro de la villa sin familia y un poco abandonados al alcohol, ¿no? Uno de los primeros abuelos que integró un hogar para hombres solos alcohólicos. Y después hay otro que también, mira,
que le llaman Cañita, porque le llamaban Cañita, ahora falleció, por lo flaquito que... Estamos viendo, le cuento a la gente, ¿no? Perdón. No, claro, porque sí, nos metimos en la charla, pero está bueno también esto. Uh-huh. Es una foto de dos jóvenes tocando la guitarra. Dos hombres grandes. Entonces, en realidad parecen jóvenes porque son muy flaquitos, y el joven que les acerca el micrófono es Matute, es uno que ahora tiene 37 años, este muchacho. Y bueno, cuento la historia de Matute, que es una de las que me impactó en el libro. Y Matute tuvo una infancia muy terrible, bueno, lo cuento todo allí, y él solo quiso ayudar a los chicos que jugaban muy mal al fútbol. Y había campeonatos de fútbol y él veía que había algunos que eran muy malos, un grupo que era muy malo y que nunca un equipo. Y entonces dijo, yo los voy a ayudar. Él era alcohólico y adicto, y estaba saliendo con unas banditas a robar, ¿no? Con una bandita de amigos. Pero se compadecía de estos chicos que decían, son iguales a mí, han tenido una infancia, nadie se preocupa por ellos, entonces quiero ayudarlos. Y los empezó a entrenar, ante el escándalo de los padres de los chicos, porque como él iba a entrenar a sus hijos, en cambio los entrenó y empezó a mejorar el equipo, y tuvieron una medalla. Cuando tuvieron la medalla, él dijo, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago con estos chicos? Yo les quiero dar más, porque quiero... Además, él se dio cuenta que le hacía bien a él, porque cuando tenía que entrenar, él no tomaba o no se drogaba, porque tenía que estar bien. Entonces, fue a pedir ayuda a otra de los personajes, Isidora, que también cuenta la historia, que también es muy emblemática de lo que es la lucha de la mujer en la villa. Le fue a pedir, ella tenía un almacén, le fue a pedir, y él siempre le iba a comprar vino al almacén, y ella le decía, ¿por qué estás así? Deja de tomar, podés estar mejor. Bueno, y le fue a pedir ayuda a ella, y le dijo, quiero conocer al padre de la parroquia, porque le quiero pedir ayuda. Entonces fue a hablar con el padre Pepe y le dijo, quiero ayudar a los chicos con el fútbol. Y hoy, para hacerla corta, ese muchacho tiene 38 años, tiene una familia, está trabajando como chofer en una empresa de colectivos, está muy bien, y es el director del hogar de abuelos del que hablaba antes. Entonces, es una red, ¿no? Claro. Es como una red de bien que se va armando a partir de la iniciativa de uno, de alguien que lo escucha, de alguien que lo orienta y que lo acompaña. Y bueno, y allí cuento toda la historia de Matute, la historia de este hombre Cañita, que también lo encontraron en una casilla con todas telas de araña, abandonado, y también lo cuidaron y lo integraron. Bueno, son muchas historias que muestran que es posible esto que ellos se proponen, ¿no? Es poner de pie a la persona en la situación en la que está, salir de la situación de la que está, y ayudarla a ponerse de pie, a hacerse cargo de su vida y de retomarla, ¿no? Me encanta que cuentes esto, porque hay poco espacio en general para contar lo bueno, las cosas lindas que pasan, la gente que lucha y estas recuperaciones, porque claro. Que me digas eso, que hoy está trabajando y que está bien, y que ha cambiado la vida también de tantos, esos chicos, me imagino, no algo dejó en esos chicos. Seguro. Una lección importantísima, que con esfuerzo, digamos, se pueden lograr las cosas, más allá de la medalla, lo simbólico que le ha quedado de la convivencia. Me parece que hay que transmitirlo. Y creo enormemente que este libro es parte de eso, y este espacio chiquito que te damos acá, pero la verdad que es para que la gente se pueda meter. Desde ya les voy comentando que el libro en todas las librerías sudamericanas tiene una distribución excelente, así que lo van a poder conseguir. Y justo hoy, estábamos charlando fuera del aire, el padre Pepe se junta con Francisco. Con Francisco, sí, porque fue invitado el padre Pepe a dar una charla en Rímini, en un encuentro que hubo hace 2 o 3 días, para una charla sobre el Papa justamente. Y entonces aprovechó el viaje, digamos, y el mismo Papa le dijo, sí, venía, y hoy se encontraban. Y él iba con una valija llena de cosas que le dio la gente para llevarle. Entre ellas una remera de Huracán, que le dio la gente de Huracán, porque él es de Huracán y siempre lo pelea a Monseñor Bergoglio, al Papa, porque es de San Lorenzo. Le llevaba cartas incluso de otro de los muchachos que yo cuento acá, que se recuperó, que es el que le dicen el Cuervo. Y en el libro cuento la historia, y también hay una foto del antes y del después del Cuervo, que era una foto que tenía Monseñor Bergoglio en su escritorio, es esta,
Bueno, para los que no lo ven, es una foto en la que notablemente se ve el cambio de... Mira, de Juan. Y bueno, y Juan le escribió ahora una carta al Papa y se la llevaba también el Padre Pepe hoy. Así que sí, ha coincidido con eso. Qué lindo charlar de estas cosas. Yo entiendo, digamos, que del otro lado también pueden decir, bueno, están todos con el tema de la moda de hablar bien del Papa. Pero, sin duda, Bergoglio ha podido cambiar tantos paradigmas que tenía la Iglesia y desde el lugar más alto que tiene. Hoy Francisco para todo el mundo, no sé por qué todavía sigo yo en lo personal diciéndole Jorge. Sí, yo también, me cuesta muchísimo decirle Francisco. Pero creo que está bueno esto. Y había mucha gente antes que lo hacía. Hoy se puede hacer mundialmente y ojalá que se multiplique por un montón de lados, pero ya estaba y esto me parece que había que contarlo. Estaba bueno, así que yo agradecerte que hayas venido. Nosotros estamos hasta las 9, siempre nos pasamos, la verdad le agradecemos a la radio, pero porque nos damos estos gustos de poder charlar en un mano a mano con los protagonistas de la actualidad. Sos parte de la actualidad con esto y nada, me encanta. Gracias porque acá tengo el libro dedicado, así que yo de verdad le voy a prestar atención, me encanta. Y me habías dicho algo esto que quiero, porque hoy hablamos de el Gauchito Gil, y hace una mención. Sí, porque el Padre Pepe ahora está en La Cárcova, la Villa La Cárcova de José León Suárez, y entonces termino el libro contando esto, que él llegó a la villa donde está ahora, y las diferencias con Barracas y qué está haciendo. Y una de las primeras cosas que hizo fue darse cuenta que al visitar las casillas, al visitar a la gente del barrio, se dio cuenta que muchísimas familias en La Cárcova tienen la imagen y le rezan al Gauchito Gil al lado de la imagen de la Virgen. Entonces estaba con este deseo de entender esta devoción, ¿no?, al Gauchito Gil, y viajó a Corrientes para dar una charla por otra cosa, por el tema de las adicciones, fue invitado ya por el episcopado, y el obispo de Corrientes, Pfeiffer, le contó que estaban haciendo toda una movida, digamos, en torno al lugar donde está la Cruz Gil y donde está donde vendría a ser donde lo mataron a él, allá cerca de Mercedes. Y entonces el Padre Pepe dijo, bueno, esto es lo que le voy a llevar entonces a la gente de La Cárcova, le voy a llevar esto que se está haciendo en Corrientes, que es toda una novena, que se le reza a Jesús, ¿no? A Jesús crucificado en la cruz, y se le reza por el Gauchito Gil y que él intervenga por los demás muertos, ¿no? Y entonces se está tratando de decir a todos que esto de rezarle a los difuntos es algo que la Iglesia siempre ha hecho, y recuperar entonces esa tradición que incluso lo tenía el pueblo guaraní de rezarle a los muertos. Esto es algo cristiano y es algo que no está mal, como dicen, sino que se le puede rezar no diciendo que es un santo, pero sí pidiéndole su intercesión. Cualquier cristiano que ha fallecido puede interceder por otro. Entonces, y organizó toda una movida para el 9 de julio y fue a Corrientes a buscar una réplica de la cruz de Gil, y la pusieron en una capilla nueva que abrió en el medio de la Villa de La Cárcova. Y bueno, en el libro cuento también toda esta fundamentación, ¿no? Porque esto puede hacer mucho ruido entre los católicos más formales y conservadores. Sí, totalmente. Y los que tienen la posibilidad de ir por las rutas argentinas van a ver homenajes a Gauchito Gil en un montón de lados, donde ven una casita o una bandera roja o incluso hasta velas encendidas. Es formidable, la verdad es enorme la cantidad de homenajes y nada, estaba bueno también poder charlar del tema. Silvina, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Silvina Premat, ¿autora o autora? ¿Autora? Bien. Yo soy mujer. Sí. No, porque ahora está moda también. Autora de Pepe, el cura de la villa, lo tenemos acá, lo charlamos, lo comentamos, ustedes lo pueden adquirir en cualquiera de las librerías. Distribuye Sudamericana. Gente, nos estamos despidiendo. Quiero mandarle un saludo enorme a todos los que estuvieron escuchando. Son muchos los mensajes, los voy a decir rápido. César de Boedo, Agustín de Caballito, Carlos de Boedo también, Luisa de Morón,
Héctor de Lugano, Rita de Lomas de Zamora, Raúl de Avellaneda, Julia de Caballito, quiero ir con todos, Marta de Pompeya, Olga de Boedo, Juan de Paternal, todos participan para la cena de la semana que viene. La semana que viene decimos quién es el ganador y te está llamando la gente de producción. Nos quedamos sin tiempo, pero ya lo definimos para ver quién es. Nos encontramos el próximo sábado a las 6 de la mañana, si Dios quiere. Gracias a Aníbal Guerrero, María Elena Zaraco, el señor acá a mi lado, Fernando Ibarra. Hasta las 6 de la mañana el próximo sábado. Chao.